buenos días a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, ya soy parte de la familia. Igualmente agradezco a Dios por ello. Hoy vamos a estudiar, vamos a seguir continuando con la lección de esta semana, que es el deseo a toda la gente. Y vamos también a participar un poquito porque la lección comienza con una pregunta. Ahí voy a encender mi cámara, ¿sí? Para que no se sientan que están hablando con alguien desconocido. A ver, el año de la buena voluntad de Jehová. Ese es el título de hoy. El año de la buena voluntad de Jehová. Vamos a leer Isaías capítulo 61, versículo 1. Alguien que pueda leerlo, por favor. Dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió para predicar nuevas, me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Interesante, ¿no? La pregunta es, ¿quién es el que habla en Isaías? Aquí, en este capítulo 61, versículo 1. ¿Quién es el que está hablando? ¿Qué creen ustedes? Que habla de Jesús, del Mesías que va a venir. Habla de Jesús, ¿cierto? ¿O habla Jesús? ¿Habla Jesús? De Jesús. Habla ¿Tito? Jesús. Habla Jesús. Habla Jesús. Exacto. ¿Por qué? Porque está en primera persona, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué relación tiene esto con el título, ¿no? El año de la buena voluntad de Jehová. Acá hay 3 puntos que la lección nos quiere mostrar para poder comprender. Primero, que aquí habla sobre ungimiento. Me ha ungido Jehová. No sé si ustedes recuerdan cuando Aarón tenía que ser elegido como sacerdote, como sumo sacerdote, él fue ungido, ¿cierto? Después Saúl y David, para ser reyes, fueron ungidos, ¿sí? Era una forma de poder decir que esta persona es especial y está siendo elegido para algo especial, ¿sí? Saúl para ser rey, David también para ser rey, ¿sí? Elías ungió a Eliseo también con el Espíritu Santo. Vamos a leer Lucas, el capítulo 3, el versículo 21. A ver, voy a elegir ya. Voy a elegir quién va a leer. A ver, Taily estará despierta. Taily, versículo 21 y versículo 22 del capítulo 3 de San Lucas. Taily, ¿está durmiendo? Estoy despierta. Okay, pero no tengo mi Biblia a la mano. Hoy estoy en modo escucha. Ok. ¿Leo? ¿Ya? 21 y 22 dijiste. Sí. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Interesante, ¿no? Ahora vemos a Dios Padre ungiendo a su Hijo con el Espíritu Santo. Ungir, ¿no? Mesías, un maestro, el ungimiento.
Jesús estaba siendo preparado para hacer algo importante, porque después conocemos la historia. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, en el desierto fue tentado. Jesús hacía grandes cosas, es porque recibía el poder del Padre, por parte también del Espíritu Santo. O sea, los tres iban juntos en la obra de la salvación. Ahora, la lección nos dice, el Espíritu de Dios está sobre este ungido, lo que significa que Él es un Mesías o el Mesías, ¿cierto? Alguien especial, porque había sido ungido ni nada más ni nada menos que por su propio Padre. Su cometido es predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿A quién se asemeja esto? ¿A quién se asemeja? ¿Cómo se cumple esto? A la vida de Cristo. A la vida de Cristo, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque en San Mateo, el capítulo 4, el versículo 23, dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24 dice, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Esto se cumplió en Jesucristo. No hay otra respuesta, ¿cierto? Porque no hubo persona alguna que pudiera cumplir esta profecía. Porque Isaías 61, capítulo 1, versículo 1, nuevamente lo leo, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, dice. Interesante, ¿no? Jesús es el personaje principal en todo Isaías, obviamente, y se cumple en la misma vida de Jesucristo, de Dios mismo cuando vino y se hizo de carne y hueso. Ahora, en Isaías 42, el versículo 1, también nos habla un poquito sobre eso. Nos pide comparar, porque también habla sobre que este es mi siervo, ¿sí? Yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Es el mismo, Jesús. Está hablando de Jesús, de nuestro Salvador. Ahora, Isaías 61, el segundo punto que nos quiere mostrar la lección es que está en el versículo 2. ¿Pueden leer el versículo 2? A ver, ¿quién puede leerlo ahora? El versículo 2, Fabio, Tito, ¿alguien? Del capítulo 61. Bueno, Isaías. a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A proclamar el año de la buena voluntad. ¿Qué es el año de la buena voluntad? ¿Qué nos quiere decir la lección y la palabra de Dios con esto? O Isaías directamente al escribir esto. Si alguien ha estudiado con anticipación el día de hoy, puede hacer su comentario. ¿Qué creen que es el año de la buena voluntad? Según lo que dice la lección, el año de jubileo de la buena voluntad pasaba cada 50 años y era como un año de jubileo, de felicidad, Exacto, donde ¿no? se perdonaban deudas y demás cosas. Sí, era algo ordenado por Dios, ¿cierto? Porque, a ver, ¿qué sucedía en
esto lo encontramos en Levíticos, el capítulo 25. Dios da la orden de que cada 7 años la tierra tenía que descansar. O sea, no se tenía que sembrar nada, no se tenía que trabajar la tierra, ¿sí? El año número 7, ellos tenían que descansar la tierra. Obviamente que el año número 6, ellos tenían que también confiar en la voluntad de Dios, porque Dios iba a proveer suficiente alimento para que ellos puedan también tener en el año número 7. Por eso le dice 7, o sea, 7 por 7, 49. Esto se hacía cada 7 años. Entonces, cuando llegaba el año 49, obviamente que en el año 50 venía el año de jubileo. Y justo en ese año, en el día de la expiación, Dios proclamaba con trompetas. El pueblo tenía que proclamar con trompetas el año del jubileo. ¿Y qué se hacía aquí? Dice, Dios ordena a los israelitas que proclamen la libertad en el año 50, que es santo. Este año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. O sea que ya no podías tú estar sirviendo a otra persona por algún tipo de deuda, sino volver a tus posesiones, a tu tierra y descansar y ser libertado, de alguna forma, liberado, ¿no? Esto significa que lo que se habían visto obligados a vender sus tierras ancestrales o a convertirse en siervos para sobrevivir en tiempos difíciles, reclamarían sus tierras y su libertad. Entonces, de algún modo, Dios ponía esta ley para que pueda hacer su buena voluntad. Porque eso es el sentido de la vida para Dios, ¿no? Que nosotros no vivamos en esclavitud, ¿no? Oprimidos o cargados con algo que nosotros tenemos en la vida, en este caso ellos, deudas, de algún modo había un desbalance económico en sus vidas, ¿no? Que los cargaba con estas deudas y se hacían siervos de otras personas y vendían todas sus cosas también, todos sus terrenos. Entonces, Carlos, sí, disculpa que te corté. Hoy cuando estaba leyendo esta mañana, me recordaba todo el tiempo que yo estuve con la deuda y cómo Dios me fue librando de eso. Si bien yo estaba tranquila porque sabía que Dios lo iba a resolver, pero justo el que dice el jubileo, la verdad que es una alegría inmensa saber que uno ya pagó esa deuda, que Dios hizo pagar esa deuda. Yo me imagino lo que habrán sentido, porque si a mí me pasó, lo mejor que hay es estar sin deuda y trabajar, trabajar para uno mismo, digamos, si bien uno comparte lo que trabaja, pero es lindo tener lo suyo. Y fíjense, para mí es algo grandioso de tener guardada la plata. Todavía no me llegó la boleta de la primera cuota, pero ya tengo el dinero guardado y eso nunca me pasó y es algo maravilloso. Yo antes, los años anteriores, cuando iba mi hijo mayor o el otro, el día anterior, ponele que el lunes arrancaban las clases, el domingo me avisaban que podía empezar el lunes porque alguien había pagado la matrícula del nene, porque cuando iban los dos, varios años seguidos me pagaron la matrícula y yo el día anterior, o sea, yo me quedaba tranquila porque el dinero no lo tenía, pero el domingo me avisaban, el lunes arrancan porque ya alguien pagó tu deuda. Imagínense lo que era para mí, sabiendo que era imposible pagar para mí, pero Dios resolvía de esa manera y el día anterior me avisaban, sí, quédate tranquila, mañana arrancan los chicos porque alguien pagó. Yo nunca supe quiénes pagaron, pero la verdad que para mí fue maravilloso. Entonces todo esto que uno vive y cuando estudia la Biblia, que lo aplica a lo que uno está viviendo, es algo maravilloso porque el saber que no tenés nada para pagar y que Dios te regala eso, es algo que no sé, es algo que no sé cómo explicarlo, pero es algo maravilloso. La verdad que me imagino que ese festejo sería increíble justamente por sacar esas cargas pesadas que tenían durante tantos años. sí, es cierto, o sea, yo también he tenido deudas y las sigo teniendo, a veces es una carga y una preocupación, y sobre todo cuando el trabajo
de algún modo a veces uno se llega a sobrelimitar, ¿no? Y uno trabaja para pagar sus deudas, ¿no? Y eso es lo que pasaba con las personas en ese entonces, el pueblo de Israel. O sea, ellos vendían todo para poder pagar sus deudas y se hacían aún esclavos, o sea, siervos de otras personas por todo un tiempo. Pero llegaba este año de jubileo, ¿no? Donde Dios ordenaba que todos tenían que volver a sus lugares, a sus tierras, a sus posesiones, y se liberaban, eran libres. Entonces este era el año de la buena voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo se cumple esto? Por ejemplo, porque la lección nos dice que esto se anunciaba con una trompeta en el día de la expiación. Dice en Levíticos 25:9, dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y en Isaías 58, ya días anteriores, hemos leído que inicia así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, de alguna forma, anunciar esta buena voluntad era importante, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Si bien el año de la buena voluntad de Jehová, en Isaías 61:2, es una especie de año de jubilar, o sea, de libertad, de felicidad, no es simplemente una observancia de Levíticos 25, ¿cierto? No solamente podemos tenerla en el contexto de Levíticos 25, porque este año es anunciado por el Mesías, el Rey, al revelarse a sí mismo mediante su ministerio de liberación y restauración. Ahora, el ministerio del Mesías va mucho más allá del alcance de la ley de Levíticos 25, ¿sí? No solo proclama libertad a los cautivos, sino también venda a los quebrantados de corazón, consuela a los que lloran y los restaura. Asimismo, además de el año de la buena voluntad de Jehová, proclama el día de venganza del Dios nuestro. De alguna forma, este año de jubileo también se relaciona cuando Jesucristo venga por segunda vez, ¿sí? Porque hoy la humanidad sigue viviendo oprimida y siendo esclava por el pecado, de alguna forma. Pero a través de Jesucristo, a través de su primera venida, nosotros encontramos también libertad para todo aquel que cree en Él. Porque dijo Juan en capítulo 3, versículo 16, que nadie perezca si no tenga vida eterna. O sea, nadie debe perecer, nadie debe estar oprimido por el pecado, porque no solamente es una libertad o una sanación física, sino es una libertad espiritual, ¿sí? El conflicto que todo ser humano vive, algunos cegados por las vicisitudes de la vida, por el dinero, o etcétera, por X motivos, no quieren aceptar a Jesucristo, pero de alguna forma viven oprimidos. Sabe Dios qué, pero tienen alguna angustia o dificultad que no les permite vivir en este mundo con tranquilidad y paz. Entonces, cuando Jesucristo en su vida cumple todo esto, es para que el ser humano pueda encontrar la libertad y la vida a través de él. Jesucristo quiere que todo ser humano pueda aceptarlo en su vida. Por eso es que Isaías 61 termina diciendo así en el versículo 10 y el versículo 11. Sé que no está en el estudio, pero es importante leerlo. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, dice. Me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. No dice delante de la nación de Israel, dice delante de todas las naciones. Entonces nosotros estamos incluidos ahí, todo ser humano está incluido ahí. Esto es lo bonito de todo este capítulo 61. Todo habla sobre que nosotros estamos bajo la buena voluntad de Dios. Y Él nos llama a escuchar esas trompetas, a decir, uy, ya, ese día llegó y ese día también llegará nuevamente para todos los que perseveraron y confiaron en Jehová. Hay unas cuantas preguntas aquí al final que ya le hemos respondido en el transcurso de este pequeño estudio que hemos leído, Lucas capítulo 4. ¿Cuándo se cumplió la profecía de Isaías? ¿Cuándo? Cuando Jesucristo entra en la sinagoga. Vamos a leer Lucas capítulo 4, el versículo 16 al 21. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo lo que hablaba en la Torá, en los escritos, en los profetas, siempre hablaban de Jesucristo. Porque Jesucristo mismo lo dijo: todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes han leído, de mí hablan, de Jesucristo hablan. ¿Sí? Entonces se cumplieron en la vida de Cristo. Y Cristo los vino a cumplir tal y como estaban plasmadas y escritas por los profetas. Pero no lo hizo solamente por eso, lo hizo para liberarnos del pecado, de esa esclavitud. Carlitos, ahí Naguid levantó la mano. Sí, ¿no vi? ¿No lo llegué a ver? Naguid. Ah, ya. La cultura judía de aquella época tenían prácticamente prohibido leer ese capítulo en sinagoga o en cualquier lado, ya que tenían guardado como una especie de tradición o profecía de que cuando llegara el Mesías iba a leer este capítulo en sinagoga o algo por el estilo, ¿no? Entonces, al Cristo hacer esto, estaba expresando realmente de una forma abierta de que Él era el Mesías hacia todo el mundo. Por eso los fariseos estaban tan impresionados también. Gracias, Naguit, buen aporte. Interesante porque hay muchas, hoy en día también, si no me equivoco, los judíos no tienen el capítulo 53, si no me equivoco. Y es importante saber que ellos tenían que reconocer, porque no solamente a través de estos escritos, porque Jesucristo dice que todo hablaba sobre él, ¿sí? Obviamente Isaías se le considera como el quinto evangelio, ¿sí? Y porque habla mucho sobre el Mesías, no es coincidencia de que Jesucristo haya recibido los escritos de Isaías y haya justo leído esta cita de Isaías capítulo 61, porque era el momento en que sabía que se estaba cumpliendo la profecía, ¿no?
Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida hoy en día? Nosotros conocemos la vida de Jesús en, en lo que está a nuestro alcance y lo que nosotros podemos leer y podemos vivirla como experiencia, ¿no? Cuando Cristo entra a nuestras vidas. Nosotros sabemos también que Jesús vino, murió por nosotros y resucitó para darnos esperanza. Más allá también de leer Isaías, el capítulo 61 de esta buena voluntad, del año de la buena voluntad de Jehová, cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que hace el Mesías según, según se expresan en Isaías 61, del 1 al 3? Que nosotros con nuestras capacidades limitadas, ¿sí?, deberíamos estar haciendo también. ¿Y cuáles son algunas de las formas prácticas en que podemos hacer estas cosas? ¿Cómo podríamos aplicar esto? ¿Cómo podríamos de alguna forma? Sabemos que no podemos sanar enfermos ahora con el poder de la palabra o levantar cojos o liberar a personas endemoniadas. Pero de alguna forma con nuestras limitaciones, ¿cómo podemos expresar esto? ¿Quién puede, de repente Marcelo o alguien, quien desea hacer un comentario o agregar algo, ¿no? Sí, ahí Tito y Marcelo levantaron la mano. Sí, claro. Ajá. Sí, Gustavo. Bueno, me gustaría aportar algo. Estoy ordenando mis ideas, espera. ¿Mientras puedo hablar yo? Sí. Dos, Carlitos, gusto conocerlo. Y lo otro es que hay que siempre recordar de que en la vida de Jesús, ¿no? A ver, nunca le fue tan fácil, digámoslo así. Se entiende de que él era... ¿Te doy el lado o termino? No, termina. Se entiende de que la vida de Jesús no fue tan fácil, ¿ya? En cuanto a lo de cómo podemos hacerlo ahora, si bien nosotros nos interesamos poco, matar, qué sé yo, hay ciertos secretos que el mismo Cristo desarrolló en su propia vida. Y el secreto, por ejemplo, que lo resalta también 1 Juan 5:4, es que fe, ¿ya? Jesús, por ejemplo, cuando sacó los endemoniados, no lo hizo porque ser hijo de Dios, digámoslo así. Él lo hizo y él mismo se responde cómo lo hizo. Lo hizo, le dijo a los discípulos, ¿por qué hicieron eso? Le dijo, con oración y ayuno sale este género. ¿Y qué debemos tener en nuestra vida? Oración y ayuno. No tenemos que tener un celular y llamar a un pastor para sacar eso, ¿se entiende? Sino que solamente necesitamos tener oración y ayuno. Lo otro que también hay que desarrollar es la fe. Jesús tenía muchísima fe. Y de hecho le dijo a gente del pueblo, gente que trabajaba como pesquera, de la pesquera, de la tierra, les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿cierto?, moverían esa montaña y diría, vete a la playa, y se iría para la playa. Entonces, cuán importante también, por ejemplo, es el estudiar el cómo, ¿cierto?, Cristo fue y desempeñó ciertas áreas que, entre comillas, para nosotros es complicado. Entonces, en ese sentido, la manera más práctica, digamos así, de ver cómo podemos nosotros, cómo podemos ayudar, ¿cierto? No solamente en la parte sentimental, con música, con alabanza, con ir a ayudar al prójimo, entregar un libro de esperanza. No solamente eso, podemos dar más, porque somos hijos de Dios. Y la manera en que podemos dar más es estudiando a Cristo. Y cómo Él procedió en cuanto a Él, por ejemplo, cuando Él detuvo la tormenta, ya la hermana Juan, el exhorto a la gente, dice que Él no estaba en son de Dios, como creador de la tierra y el cielo, sino que Él hizo una oración, y la oración que tenía fe en el Padre, ¿cierto?, fue la que el Padre respondió a Él. Imagínate, no era así como que Jesús se levantó y ya, ¿te das cuenta? Ese detalle que la hermana Juan resalta es importante también. Cuando Él multiplicó los panes, Jesús mismo le dijo a los discípulos, ¿cómo no entendéis como yo fui que multipliqué los panes?
y lo hice solamente con fe. Y ahí tú ves una oración, ¿cierto? Que Jesús hace cuando él tuvo fe. Entonces, todos temas así como que, los milagros, como que la multiplicación de pan, como toda la tormenta, cómo se acaba el mundo, tiene que ver con oración, ayuno, fe. Y de esa manera, si tenemos nosotros esa en nuestra vida, no lo vamos a hacer por cuenta propia, ojo con eso, pero sí vamos a dejar que Dios confíe en nosotros para cuando Él decida que es momento de hacer ciertos milagros o ciertas cosas. Ojo con eso. Pero hay que estudiar ordenadamente, no es llegar y saltarnos así en una barra como si fuéramos, Jesús es Jesús, y por eso es Jesús, y Jesús venció, y Jesús murió, y Jesús, porque era Jesús. No, no es así. No hay que dejar a Jesús como alguien tan alto, porque en realidad Él vino como nosotros. Tenemos que colocar a Jesús como nosotros, y como Él se desarrolló en esta vida terrena. Entonces, eso es lo importante, mis amados. Tito, ahí te dejo la... Gracias, Marcelo. Ya me acordé lo que tenía que decir. El diccionario académico de la lengua, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, aplica la palabra ungimiento a solamente dos tipos de personas, a un sacerdote y a un monarca. El ungimiento se aplica solamente a un sacerdote y a un monarca. Miren, el Antiguo Testamento utiliza dos palabras para definir el ungimiento. Es Mesaya y Suk, creo. Suk, Mesaya y Suk. La palabra Mesaya, que es utilizada para Mesías, Mesaya, Mesías, no describe un título que comúnmente se dijo, no, el Mesías, el título, ¿no? Mesías. La palabra Mesaya describe un acto. Si ustedes miran el libro del Antiguo Testamento, la palabra Mesías es aquella persona que recibe el Espíritu de Dios y actúa. Los profetas eran ungidos. Y cada vez que si ustedes miran el ungimiento, el Espíritu de Dios actuaba en esas personas, ¿no? Cuando ungieron a Saúl, el Espíritu, está marcado en la Biblia, el Espíritu de Dios descendió sobre él y lo acompañó. Cuando ungieron a David, Entonces, nosotros debemos saber que en el Pentecostés, ¿no? En la lluvia temprana, el Espíritu descendió sobre los apóstoles y de la misma manera, al final de los tiempos, el pueblo, el remanente, será también ungido con el Espíritu de Dios. Pero para eso hay una serie de preparación, ¿no? Como la vida de Cristo, toda su vida ha sido un día de preparación para 3 años de ministerio. Todo es una preparación y el pueblo de Dios se tiene que preparar para recibir ese ungimiento, el ungimiento del Espíritu, ¿no? Solamente era eso. Porque, de todas maneras, ¿no? Nosotros somos real sacerdocio. Es por eso que el ungimiento se aplica a los sacerdotes y a los monarcas. Nosotros somos real sacerdocio. Es por eso que se nos ha prometido el ungimiento. Solamente era eso, porque nos quedan 2 minutos. Sí, gracias, Tito. Quiero terminar con estas partes de los escritos de la pluma inspirada. Dice: Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos están la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Si los judíos hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo. Andad humildemente con Dios y pedidle que os muestre claramente la senda del deber. Cuando hable a sus representantes y les pida que sean obreros juntamente con él, estos harán la misma clase de trabajo que Jesús anunció como su obra cuando se paró a leer las Escrituras en las sinagogas. Que nosotros seamos parte de esa buena nueva y que nosotros, como dijo Tito, podamos pedir día a día el ungimiento del Espíritu Santo. Somos real sacerdocio, ya lo dijo Tito. Buenas aportaciones y nos ayuda también a comprender ampliamente todo lo que deberíamos nosotros hoy entender paso a paso para no confundirnos, ¿no? Y que Dios nos bendiga siempre y de nuestra boca siempre salga esa buena nueva, ¿no? De Jesucristo, predicarlo a Él siempre.
Muchas gracias, Carlito. Terriblemente bueno el repaso. Así que, para terminar, te quería pedir si podías hacer una oración por esta escuela sabática. Sí, vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, oh Padre, porque tú nos das la libertad de poder elegir. Y hoy hemos elegido, Dios, seguirte, alabarte, tenerte en nuestras vidas y que tú, Dios, puedas enderezar nuestros caminos. Hoy todos aquí reunidos, cada quien, Dios, con sus aportes, con sus estudios, que a la vez nos nutrimos mutuamente, Dios, siendo guiados enteramente por tu Espíritu Santo. Y síguenos dando, Dios, aquel poder que nos hará caminar como anduvo Cristo estando aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén.